La fenomenología. La fenomenología es una ciencia filosófica que estudia todo lo relacionado con los acontecimientos que rodean a un objeto, su relación con el medio ambiente en el que se desarrollan los hechos y el cómo influye la cosa en el fenómeno. Su descripción etimológica nos dice que fenómeno proviene de un latín que significa apariencia y de estudio por logos, logía. Entonces, la fenomenología es una ciencia que estudia el comportamiento del entorno de un hecho, producto, suceso o servicio. Se podría decir que esta rama filosófica de estudio va más allá de las funciones de este en el sitio en el que se encuentra. La fenomenología apareció como un intento de reflexión sobre la pérdida del sentido del quehacer científico, como producto del objetivismo. Esto significó para Husserl un intento por poner de relieve la importancia de la conciencia y en general de la vida espiritual dentro de la labor científica. Se suponía entonces que la conciencia no era una realidad observable y cuantificable, lo cual la hacía una entidad no susceptible de ser investigada científicamente. El punto de partida de la fenomenología lo constituyó el descubrimiento de la intencionalidad de la conciencia. Tal descubrimiento se debió a Franz Brentano, filósofo del siglo XIX, quien al reflexionar sobre la diferencia entre los fenómenos mentales y los fenómenos físicos concluyó que lo que diferenciaba lo mental de lo físico era la intencionalidad de los estados mentales. Franz Brentano tenía nacionalidad del Imperio Alemán. Nació el 16 de enero de 1838 en el Reino de Prusia. Falleció el 17 de marzo de 1917 en Zúrich, Suiza. Filósofo, psicólogo, profesor universitario y la vuelta a las cosas mismas. Como resultado de este enfoque, Husserl pretendía establecer una fundamentación del conocimiento científico, que no dejase por fuera el mundo de la vida y el papel que desempeñaba el sujeto dentro de él. Para ello, ideó la empresa de hacer de la filosofía una ciencia estricta, en la que se diera una perfecta armonía entre el objetivismo de la ciencia y el subjetivismo que le daba sentido a esta. Fue en este punto que la noción de intencionalidad fue decisiva para la fenomenología. Si la conciencia siempre era conciencia de algo, entonces era posible volver a las cosas mismas, es decir, que era posible asumir que la conciencia tenía un contacto con la realidad misma. Mediante dicho contacto, Husserl pretendía que fuera posible obtener un conocimiento de la realidad sin las limitaciones que imponía el punto de vista objetivista de la ciencia. La fenomenología se convirtió de esta manera en una ciencia de esencias, en tanto postulaba la existencia de una especie de intuición por la cual se podía llegar a ellas. Husserl pretendió con este nuevo enfoque superar el dualismo sujeto-objeto, asignándole a la filosofía la tarea de proveer el verdadero conocimiento de la realidad, al captar la conciencia, el fenómeno en toda su pureza. Edmund Husserl fue un filósofo moravo, nació el 8 de abril de 1859 en Moravia. Falleció el 27 de abril de 1938 en Friburgo. Explicó la crisis de la ciencia como un producto del objetivismo. Matemático, filósofo y profesor universitario. Entre sus obras están Investigaciones lógicas, La filosofía en la crisis de la humanidad europea y Problemas fundamentales de la fenomenología. El método fenomenológico. El punto de partida de dicho método era el apogeo o la suspensión del juicio. La finalidad del apogeo
era establecer la posibilidad de una vivencia pura, ajena a todo supuesto, ya se tratase de supuestos provenientes de posiciones teóricas o de experiencias pasadas. Con ello se aseguraba una captación del sentido originario de las cosas desde el mundo de la vida. El método fenomenológico constaba de dos partes. La reducción eidética consiste en describir, una vez dada la apogeo o la suspensión del juicio, el eidos o la esencia de las cosas. Esto se hace por medio de la reducción de todo lo individual que aparece en la intuición empírica o en la imaginación mediante la descripción de la esencia del fenómeno, esto es, de sus cualidades permanentes y fundamentales. La reducción trascendental. La reducción eidética conduce necesariamente a la producción trascendental, la cual consiste en suspender el juicio existencial respecto al sujeto empírico de las vivencias. Con ello se descubre la conciencia pura, esto es, la intuición que la conciencia tiene de sí misma. Además, se pone de relieve que el fundamento de todos los actos intencionales es la conciencia, como fundamento de todo el horizonte y el sentido de todos los objetos. La conciencia, entonces, es la fuente originaria y creadora de todo lo que se manifestaba ante ella. Este último planteamiento de Husserl significó que muchos lo consideraban como un idealista más, lo cual hizo que su filosofía, después de todo, no fuera una vuelta a las cosas, pues las esencias de las cosas eran solo realidades subjetivas. Max Scheler fue un filósofo alemán. Nació el 22 de agosto de 1874 de Múnich. Falleció el 19 de mayo de 1928 en Frankfurt del Main. Como discípulo de Husserl, Scheler aplicó el método fenomenológico no solo a la intuición de esencias en el campo del conocimiento, sino también en el campo de la ética, de la filosofía, de la religión y de la cultura. Mediante tal estrategia logró establecer que las vivencias emocionales siempre eran vivencias acerca de algo. Aplicando el método fenomenológico, logró demostrar que detrás de las vivencias emocionales existía un mundo de valores objetivos. En consecuencia, existía también una especie de intuición emocional, similar a la intuición de esencias, que permitía conocer los acontecimientos psíquicos asociados a las emociones con un mundo de valores. Tales valores se organizaban en una jerarquía que iba desde los valores más básicos o sensibles, pasando por los valores de la utilidad, hasta llegar a los valores espirituales o culturales y a los valores religiosos propios de lo sagrado. Gracias.